voy a grabar. Le hablaba un poquito de los isomorfismos, ¿ya? ¿Qué son esas cosas? Es una cuestión muy importante en verdad en la álgebra lineal, que son las transformaciones lineales biyectivas. Lo que pasa es que cuando tú tienes un espacio vectorial y tienes otro espacio vectorial, ¿no es cierto? Los conectábamos por transformaciones lineales, ¿ya? Sin duda. ¿Por qué se hace así? Porque la transformación lineal preserva la estructura de espacio. Pero hay una estructura de espacio que se preserva aún más y es aún más rico, es como aún más estricto. No, no es que sea más rico, es al revés, es más estricto, es como más preciso y es cuando la transformación lineal es inyectiva y sobreyectiva, que eso lo notamos así con una colita de chancho, que se llaman los isomorfismos. Básicamente los isomorfismos es cuando dos espacios son lo mismo, así. Es como que en el fondo son lo mismo, solo que lucen de manera diferente, ¿no? Esto lo notamos así en realidad. ¿Ve? Y con una igualdad, pero con una colita de chancho arriba. Igualdad con un tilde, ¿no? Entonces, le recuerdo eso, un pequeño resumen. Decimos que dos espacios son isomorfos cuando hay un isomorfismo entre ellos. Entonces, lo que yo le decía en esa clase, pequeño resumen de eso, le decía que al final la manera de estudiar los isomorfismos y los espacios isomorfos es con la dimensión. Ya, en el caso del curso que estamos viendo aquí, que es de dimensión finita, todo aquí en dimensión finita, en ese caso, la dimensión es es un catalogador. Me permite estudiar todos los espacios vectoriales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque teníamos un teorema que se lo demostré en ese momento, que dice que dos espacios son isomorfos si solo si las dimensiones son iguales, en el caso de dimensión finita. Ya, entonces, este teorema, insisto, es que es súper importante, me permite catalogar todos los espacios vectoriales de dimensión finita, todos. Que al final, si tú tienes un espacio V y tú sabes que es de dimensión n, lo que va a ocurrir es que naturalmente este V es, en esencia, es el cuerpo elevado a n veces. ¿Ya? Un producto cartesiano del cuerpo consigo mismo n veces. En esencia, todos los espacios vectoriales de dimensión n son así. ¿Mm? No es más complicado que eso. Entonces, por ejemplo, este, si tú tomas estas matrices, qué sé yo, las matrices de n por m, que tú sabes que este es un espacio de dimensión n por m, precisamente, este espacio tiene dimensión n por m, vamos a anotarlo. Tú sabes inmediatamente que este espacio vectorial va a ser isomorfo a n por n copias de k, ¿no? Entonces esta cuestión es claro, es isomorfo a esto, k elevado a nm. De hecho, algunos libros, me parece que el mismo Hoffman, que es el libro que yo ocupo, me parece que lo anota así, no lo anota así como n, m sub n cruz m, ¿o sí? Ah, no, no, sí lo anota así. No, perdón, sí lo anota así. Hay otros libros que en vez de anotarlo así, lo anotan este espacio de matrices, lo anotan así. K elevado a n cruz m, ¿ya? Por notación. Algunos libros ocupan esta notación, ya que se refiere a lo mismo. ¿Por qué se anota así? Precisamente por esto, po. La notación, bueno, la notación siempre se pone después del fenómeno. En matemáticas así. ¿Por qué entonces? Porque son n por m copias del cuerpo K. ¿Mm? Y lo que significa que las matrices se pueden representar como vectores al final, ¿no? Básicamente es eso. Quiero terminar de hablar este asunto con este ejemplito. Lo que pasa es que tú sabes que las matrices son un arreglo rectangular, po. A1, 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 2, etcétera, 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 a nm. Tú sabes que las matrices son un arreglo rectangular, po. Pero el hecho de que sea isomorfo a un
k elevado a algo, significa que estos vectores se pueden como visualizar de manera lineal también. Se puede escribir como si fuese un vector, así, a sub 1, 1, a sub 1, 2, y como el listado de manera lineal. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en esencia, en el álgebra lineal igual da lo mismo si la cosa está escrita así como un rectángulo, si está escrita como un polinomio, si está escrita como una transformación, da lo mismo. Porque al final todos son vectores. Como que esa es como la gran moraleja del álgebra lineal. Y por eso, al final de esto es algo que quiero que le quede súper claro, que todas las cosas que aparecen en el álgebra lineal son puras matrices. Todo el rato. Todos son puras matrices. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los espacios son isomorfos entre ellos, ¿no? Y la representación más útil que podemos tener son los K a la N y las matrices. ¿Por qué las matrices? Porque las matrices sirven un montón, por ejemplo, en sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? Ahí nos ayudan mucho. Muchas de las cosas del álgebra lineal se resumen a sistemas de ecuaciones al final. Por eso es muy práctico tener la notación matricial. Ya, entonces, eso, los isomorfismos al final son cosas súper importantes porque me permiten catalogar espacios, ¿m? Mediante este catalogador que llamamos dimensión. Entonces, ahora sí, eso es como un pequeño resumen de la clase anterior sobre el tema de isomorfismo, que igual hay harto que decir. Lo que tenemos que estudiar ahora es un isomorfismo en concreto, que es súper importante. Que se llama la matriz asociada o matriz de representación. Ya, vamos a poner ese título, matriz de representación. También llamada matriz asociada, lo mismo. Esto yo me imagino que usted ya lo conoce en realidad, no creo que sea algo nuevo exactamente, no precisamente. La cosa es que tal vez te recordará usted, si es que ya lo conoce, que si tú tienes una transformación lineal, la puedes transportar y escribir como una matriz. ¿Sí? Eso se llama una representación o una matriz asociada. ¿Cómo se hace eso? Se lo voy a recordar por si no se acuerda. La cosa es que ya, estos son los ingredientes básicos. Estos son los ingredientes básicos. Tú tienes una transformación lineal, como siempre, que va de un espacio B en un espacio W. Ya, transformación lineal. Ingrediente básico. Pum. Ya, ¿y qué vamos a pedir? Además, que le vamos a asociar a cada uno de los espacios alguna base. ¿Ya? Entonces, en este espacio V, acá voy a tener una base B. Y en este espacio W, acá voy a tener una base B'. ¿Ya? Bases. Cada una de su propio espacio. Entonces, lo que podemos hacer es, fijada una base, dos bases en realidad, fijadas dos bases, una de este y una de este, podemos construir una matriz de representación de la transformación lineal. ¿Ah? Que en vez de que la transformación se vea como si fuese una función, que es, naturalmente, es una función, en vez de verlo así, lo podemos ver como una matriz. ¿Sí? ¿Saben cómo se hace ese proceso? ¿Lo vieron alguna vez? O no cachan lo que estoy hablando, nada así. ¿Les suena haber visto esto alguna vez? ¿No lo vimos acá por casualidad? No, no lo hemos visto ¿No todavía. vimos base y coordenada? No. Tiene que ver con eso, pero no es precisamente eso. Lo que pasa es que cuando vimos base y coordenada, lo que estábamos haciendo, ya igual es un muy buen comentario, voy a hacer el paréntesis de eso. Cuando estábamos viendo base y coordenada, lo que hacíamos era fijar un espacio vectorial con su propia base, y lo que hacíamos entonces era tú tomas ya cualquier vector del espacio,
y escribíamos este objeto, ¿no? Esta cuestión. ¿Qué es eso? Son las coordenadas del vector en la base v. Perdón, la base b, a ver v. Y esto entonces era una matriz así, era una matriz columna, ¿no? De puros escalares. Pi, 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 pi. ¿Se acuerda de eso? Ya, perfecto. Espero que se acuerde de eso. Ese era el tema de las coordenadas. Las coordenadas eran, le recuerdo, una matriz columna, ¿ya? Que es formada de puros escalares. Pero en algún momento cuando estábamos viendo coordenadas, después hablamos de algo que se llamaba la matriz cambio de base. Que era cuando tú quieres escribir las coordenadas de una base, pasarla a otra base. Y ahí existía otra matriz. ¿Se acuerda? Que la notábamos con la letra P incluso. Esa la matriz cambio de base era precisamente cuando tú quieres escribir las coordenadas de una base y las querés pasar por otro lado. Eso tiene relación con lo que estamos viendo acá, pero no es exactamente lo mismo, porque ahora estamos estudiando de transformaciones lineales, ¿se entiende? Que ahora estamos conectando dos espacios distintos, mientras que en ese contexto anterior era todo en un marco de un puro espacio. ¿Mm? Es parecido, pero no es lo mismo y tiene sus similitudes, pero es bien diferente. Eso, igual se parece, pero no es lo mismo. Esto, entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Esto lo han visto alguna vez en algún curso anterior? ¿Cómo escribir la matriz asociada? Estoy En casi. mate 3. Sí. ¿Mate 3? Ya. Ya, perfecto. Entonces, bueno, me imagino que es que en verdad no es difícil. Quizás va a ser un poco engorrosa la escritura. Ya, vamos a construir esa matriz de representación. ¿Cómo se hace eso? Tal cual como lo hacemos, es muy parecida a la construcción cuando hacíamos justamente esto de las coordenadas. ¿Cómo creamos esa matriz cambio de base en ese tiempo? ¿Cómo se hacía eso? Con puros calculitos y puras combinaciones lineales. ¿Ya? Esto se hace igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicitar las bases. ¿Ya? Vamos a explicitar las bases. Entonces, la base B, vamos a decir que tiene los vectores B1 hasta B sub n. Mientras que la base W tiene su propia base B' con su propia dimensión. Vamos a decir que son los W1 hasta Wm. ¿Ya? Entonces explicitamos las bases de cada espacio. Ya. Entonces, como tú sabes que vamos a construir, lo que voy a hacer ahora, insisto, es construir la matriz asociada para que vea de dónde sale. Lo que hacemos es tomar T, igual me tomaría un tecito. No, vamos a tomar la transformación T evaluada en el vector, en cualquiera de los vectores v de la base del primer lado. Entonces vamos a partir con el vector v1, el primer vector. Como tú sabes, este vector nuevo, el vector imagen, es un elemento del W, por lo tanto se escribe en combinación lineal de los Ws. ¿Ya? Esta cuestión naturalmente se va a escribir así, como una combinación alfa IS, W IS. ¿Sí? Cada uno de estos. Lo mismo va a pasar con el t evaluado en el segundo vector. Va a ser otra combinación lineal de otros escalares con los mismos WIs, ¿cierto? Y esos escalares son únicos, de hecho, porque porque el B' es una base. ¿Sí? Los W forman una base, entonces esos escalares son únicos. Entonces, para agilizar la notación, naturalmente que vamos a tener que ocupar un doble índice. Van a aparecer unos IJs. Porque si no voy a tener que poner alfa, beta, gamma, etcétera, ¿no es cierto? Por cada escalar. Entonces, para agilizar la notación, lo que vamos a hacer, lo vamos a escribir así. Alfa y 1. ¿Ok? Desde igual 1 hasta m.
Entonces, ya, esa es la imagen del primer vector. ¿Cómo va a ser la imagen del segundo vector entonces? Va a ser algo muy parecido, pero en vez de alfa i1 va a ser alfa i2. ¿Vale? Sumatoria hasta n. Y etcétera. Punto suspensivo. Entonces, ¿cómo resumimos esto? Puntos suspensivos. Hasta el último vector que va a ser el último, el t de b sub n, ¿no es cierto? Ya, entonces, en resumen, vamos a anotarlo así. En resumen, ¿cómo anotamos eso? En simplificado se anota así. T en un b sub j, en cada b sub j va a ser una combinación lineal de los alfa y j, precisamente wi. Entonces usted se da cuenta, inmediatamente se da cuenta que ya aparecieron alfa y jotas. Aparecieron alfas y jotas. Y cuando aparecen alfas y jotas, como tengo un doble índice, ahí ya está apareciendo una matriz. Inmediatamente hay una matriz, ¿no es cierto? Cada vez que, de hecho, cada vez que le aparezca una cosa con doble índice y j, es porque hay una matriz. Entonces esto es para todo j. A ver, el j vive ¿dónde? Entre el 1 y la n. ¿No? Ya, ese es como el cuadro resumen. Voy a borrar. No, esto no lo voy a borrar. Esto sí lo voy a borrar. Esto lo vamos a achicar, pero lo vamos a seguir jugando. Ahí, pequeñito. Esto lo voy a borrar. Me voy a quedar solamente con esto. Ya, entonces tenemos eso. Eso que está entonces, lo que está ahí, insisto, esos escalares. ¿Qué son esos escalares? Al final, esos escalares, alfa y, en otras palabras, son las coordenadas, ¿no? Vamos a anotar eso por si acaso. En otras palabras, las coordenadas del vector t de bj en la base b'. ¿Cuáles son esas coordenadas? En otras palabras, es esta matriz columna de que de alfa 1j, alfa 2j, puntos suspensivos, alfa mj. Para todo j, ¿no? En otros términos es eso, porque esas son las combinaciones, son los escalares únicos. ¿Ya? Como estoy evaluando t en la base del espacio V, como estoy evaluando t en la base del espacio V, como ya este recurso lo hemos usado muchas veces, cuando tú defines la transformación en la base, ¿cierto? Eso te define la transformación en todo el espacio, ¿no? Entonces, si ya tenemos estudiada bien la transformación en la base, podemos estudiar la transformación en todas partes. Entonces, ¿cómo hacemos ese salto ahora? Bueno, tú dices, ya, voy a tomar un B cualquiera ahora, sea B cualquiera, un vector cualquiera en el V. Por lo tanto, este vector se escribe en combinación lineal. Se escribe en combinación lineal de la base de partida. Ya, entonces, sea B, ta, 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 ta. Entonces, existen únicos escalares, ¿no es cierto? ¿Cómo los vamos a notar? Lo vamos a llamar lambdas. Existen únicos escalares lambda 1 hasta lambda n en el cuerpo K, de modo que el V se escribe en combinación lineal de los B sub i's. Entonces, si yo aplico aquí la transformación T, si le aplico la transformación T a esta cuestión, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, T de B, ¿qué va a hacer? La combinación lambda 1 T de B1, ¿cierto? Más lambda n T de Bn. Y ahí, como estamos calculando
t en estos vectores v, aplico todo lo que acabo de poner antes con la sumatoria. Y eso me va a describir finalmente cómo luce la transformación así como en general, ¿no? Para cualquier vector v en general. ¿Cómo luce esa transformación? Entonces va a ser una suma doble, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque claro, esta cuestión de acá es, en resumen, la sumatoria de qué? De j igual 1 hasta n de los lambda j t de bj. ¿No es cierto? Tenemos eso. Ya. Entonces ahora me aparece una suma doble y ahora sí voy a borrar esto. Esto lo vamos a dejar un poquito más al lado. Aquí. Esto lo vamos a tirar un poco más para arriba. ¡Ah! Ahí. Entonces, claro, esta cuestión de aquí es una suma doble. Lo que va a aparecer acá entonces es la sumatoria de j igual 1 hasta n de la sumatoria de i igual 1 hasta m. ¿De qué cuestión? De lo que está escrito ahí arriba. Alfa i j w i. ¿Ya? Que esto escrito en otros términos, si tú entras en lambda y das vueltas las sumatorias, esto queda escrito finalmente así. Finalmente lo que queda es esto, la sumatoria de i igual 1 hasta m de la sumatoria de j igual 1 hasta n de qué? De los alfa y j por lambda j. Todo esto multiplicado por los wi. ¿Me va siguiendo lo que estoy haciendo, no? ¿Se entiende? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Sí, profe, está claro. Ya. De hecho, sí se parece un montón a cuando estábamos viendo lo otro de las coordenadas. De hecho, se parece mucho porque precisamente esto que apareció aquí, ya, ¿por qué se hace todo esto? Primero va a estudiar cómo es la transformación T en términos de cómo se conectan de base en base, ¿no es cierto? Ya, eso es lo primero. Segundo, esto que está acá, estas son las coordenadas, justamente. Son los escalares de la combinación lineal en la nueva base. Estas son las coordenadas. Coordenadas. ¿Sí? Ya voy a borrar todo porque necesito espacio. Y voy a dejarlo escrito solamente en términos de coordenadas. Entonces, finalmente el t de v se va a escribir, voy a borrar todo, permiso, para hacer espacio. Finalmente, entonces, en resumen, el t del vector v se va a escribir así, como esto que está acá. Y entonces, claro, el fenómeno precisamente es que las coordenadas, por lo tanto, lo voy a anotar como en términos de coordenadas, las coordenadas de la imagen t de b en la base b', ¿cuáles son las coordenadas? Son eso que está entre el paréntesis, ¿no? El primer escalar, ¿cuál es el primer escalar? Es la sumatoria de j igual a 1 hasta n de qué? De alfa 1j lambda j. Puntos suspensivos. J igual a 1 hasta n de qué? Alfa mj lambda j.
¿Ya? Y tal como lo habíamos escrito en el tema en el tema de las coordenadas, estas cosas que están aquí, estas cosas, cada una de estas cosas en realidad es una multiplicación de dos matrices, ¿cierto? Cada una de estas cosas es una multiplicación de dos matrices. ¿Cuáles matrices? Va a ser una matriz A, que enseguida explicito cuál es, multiplicado por los lambdas. ¿Quiénes eran los lambdas? Los lambdas eran las coordenadas del vector v en la base B. ¿Sí? ¿Cuál es esa matriz A, finalmente? Donde A, ¿cuál es esa matriz A? Esa matriz A es justamente la matriz de representación. Esa es la matriz de representación. Entonces, ¿cuál es esa matriz de representación? La que está formada por los escalares alfas que habíamos puesto en un momento atrás. Los alfa y jotas. Entonces, vamos a anotar eso por acá abajito, donde la matriz A entonces es la que está formada por los escalares alfa y j. Esa matriz A es la llamada matriz matriz de representación. Y entonces, de hecho, acabamos de probar varias cosas, po. Este es un teorema que se lo voy a anunciar a continuación y esta era la demostración del teorema de cómo se construye la matriz de representación. Esa matriz de representación tiene hartas gracias, pues tiene hartas propiedades. Estamos mirando varias de ellas aquí en esta demostración. Hay varias cosas involucradas. Entonces, espero que se haya entendido todo este desarrollo. Si no se entendió o si tiene alguna pregunta, le voy a explicitar. Vamos a ver con un ejemplo cómo se encuentra la matriz de representación, que no es para nada difícil. Entonces, el teorema, en resumen, el teorema después de haber hecho todo ese desarrollo, que es la demostración básicamente, ¿qué es el teorema? Te dice el teorema lo siguiente, ya, tú tienes ingredientes básicos, tienes una transformación que va de B en W, ya, ambos espacios de dimensión finita. Entonces, ¿qué más teníamos? Teníamos B, base del primer espacio, y B', base de W. Ya, tiene que anotar por ahí que la dimensión de V es N y la dimensión de W es M. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué dice el teorema? Que existe una única, entonces, existe una única matriz, que la vamos a anotar A por el momento, existe una única matriz A, en las matrices de qué tamaño por qué tamaño, de M por N, coeficiente en K, tal que, ¿cuál es la gracia que cumple? Lo que acabamos de decir, po, que para todo vector v en el espacio de partida, si escribe sus coordenadas en la base b', se va a escribir así, como a por las coordenadas del otro vector en la base original. Entonces, esto es para todo b en b. ¿Sí? Eso es el teorema. Esta matriz A, ¿cómo se anota esa matriz A? No sé cómo la anotarán ustedes, pero esta es la notación que se ocupa normalmente. Se anota así, corchete T, notación. Como es una matriz única para cualquier transformación lineal, tiene una notación especial. Se anota así, corchete T, con los subíndices de esta manera. Abajo colocas la base de partida y arriba colocas la base de llegada. ¿Ok?
Esa cosa se llama matriz de representación o matriz asociada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Hasta el momento hay alguna duda. Notación, lo anotamos así. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, esta matriz de representación tiene hartas propiedades, hartas propiedades. Esta es una de ellas, que permite como representar justamente la transformación, una transformación a una matriz, pero que hace esta gracia, po, que las coordenadas son compatibles en una base en la otra, ¿no? Ya. Y la matriz es única también, ¿no? Es única. Cosa que es bien importante porque tenemos una asociación biunívoca de una transformación con una matriz. Precisamente eso es lo que voy a comentar ahora. ¿Ya? Como esa existencia y unicidad, como tenemos garantizada la existencia y la unicidad, eso lo que dice en el fondo es que hay una función, que le vamos a llamar f por el momento, una función que conecta todas las transformaciones lineales con matrices, justamente. ¿Ya? Cuando tú tienes, eso sí, tienes que tener fijado aquí, fijado una base B y acá fijado una base W, o sea, B', perdón. Entonces conecta, hay una función que conecta la transformación lineal con su matriz asociada, ¿cierto? Esa función f está bien definida porque hay existencia y unicidad, ¿sí? Esto es una función bien definida. Esta función, en realidad no la llamamos f, la anotamos así, tal cual como usted, como está como la imagen, es corchete sub beta, sub b y supra beta b'. Ya, esa es la función. Ya lo que está detrás es que el b y el w y estoy muy confundido con los nombres. Me estoy saltando algunos pasos. El setting básico es que tú tienes un espacio vectorial B, tienes un espacio vectorial W, ¿no es cierto? El B tiene su base fija, que es una B, el W tiene su base fija, que es B'. Todos estos ingredientes, que lo voy a marcar con color naranjo, estas cuatro cosas están fijos, ¿no? Como desde un comienzo. Con esos cuatro ingredientes fijos existe esta función que conecta transformaciones con matrices. Es una buena pregunta, Sebastián. ¿Qué gracias tiene esta función? ¿Qué cree usted? ¿Qué gracias tendrá esta funcioncita de aquí? ¿Qué propiedades puede tener esta cosa? ¿Qué propiedades tendrá esta cosa? ¿Qué cree usted? Ya, entonces, esta es como la gran función que necesito que estudien, porque esta es la función, una función súper importante que conecta transformaciones con matrices, porque es justamente el fenómeno que quería estudiar. ¿Cómo se conectan las transformaciones con las matrices? Con esta función, po. ¿Qué propiedad tendrá esta función? Esta función tiene hartas propiedades. ¿Qué propiedades tiene? Primero, efectivamente es una transformación lineal. Conecta, va de un espacio en otro espacio, y también es lineal. Primera propiedad, esto es una transformación lineal. Efectivamente lo es. Vamos a comprobarlo. ¿Qué otra cosa cree usted que cumple esta función?
¿Qué más se le ocurre? A ver. Sí, eso mismo, muy bien. Claro que además es biyectiva, po. Efectivamente, esta cuestión además es biyectiva, es lineal y es biyectiva, lo que llamamos un isomorfismo, justamente. Esta transformación es un isomorfismo. Nosotros ya sabíamos, y esto ya lo vimos tiempo atrás, que las lineales y las matrices tienen la misma dimensión, pues. Ya lo habíamos estudiado, ¿no? Las matrices tienen dimensión m por n, las lineales también tienen dimensión m por n, también, y eso lo demostramos, le explicité una base y todo. Entonces, naturalmente, como tienen la misma dimensión, son espacios isomorfos, ¿ya? Y alguna vez incluso construimos, no, mentira. No, no hemos construido un isomorfismo. Este es un isomorfismo. Explícito, así, pum. Este es el isomorfismo entonces entre estos dos espacios. ¿Ya? Un isomorfismo súper, súper importante. Ya, perfecto. ¿Cómo demostramos estas propiedades? A ver, ¿cómo lo haría usted? Tiene que demostrar que es lineal, tiene que demostrar que es biyectiva. ¿Cómo hace eso? Bueno, la linealidad hay que hacer lo que hay que hacer, en verdad no es más que eso. O sea, como tomar la matriz asociada de un alfa T1 más T2 y ver qué se separa, ¿no? A ver, voy a checar toda esta cuestión. Entonces, para comprobar la linealidad, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer? Ver que se cumple esto. T1 alfa veces T1 más T2, la matriz asociada a esta cuestión en estas bases, es alfa veces la matriz asociada al T1 más la matriz asociada al T2. ¿No es cierto? Eso hay que hacer. Ya, ¿cómo se hace eso? Esta cuestión es directamente desde la construcción que vimos antes. ¿Ya? Te lo voy a dejar de ejercicio, si quieres echarle un vistazo. Créame que es cierto, esto es cierto, ¿ya? Y la demostración, entonces, insisto, se la dejo de ejercicio. Es desde la demostración que hemos estado haciendo. ¿Mm? Y que sea biyectiva la transformación, esta función que sea biyectiva, además, ¿cómo se demuestra la biyectividad aquí? Hay varias formas de demostrar que esta función es biyectiva, po. Como estamos hablando de una transformación lineal, si yo quiero demostrar que una transformación lineal es biyectiva, hay dos formas, por lo menos dos formas. La primera es viendo que es inyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Y la segunda manera es explicitando la función inversa. ¿Mm? Voy a hacerlas de las dos maneras, ¿ya? Para que le quede bien claro. Entonces, para probar la biyectividad hay dos maneras. Voy a hacer así como una, dividir la pizarra. Entonces, acá, manera 1. Muy feo. Manera 1 y acá, manera 2. Para probar la biyectividad. Entonces, la primera forma es viendo que la función es inyectiva y sobreyectiva, po, ambos. ¿Cómo demuestras tú que esta transformación es inyectiva? ¿Cómo demuestras tú que la transformación es inyectiva? Como es una transformación lineal, podemos estudiarle el kernel, ¿sí? Esa herramienta ya la hemos conversado, que es súper práctica, estudiando el kernel. ¿Cuál sería el kernel de esta cuestión?
Para estudiar el kernel de esta cosa, tú tendrías que tomar una transformación y asociarla a la matriz nula. ¿Mm? Tomar una transformación y asociarla a la matriz nula. Pero eso no es para nada difícil de ver que si tienes una transformación y su matriz asociada es la matriz nula, es porque esa transformación tiene que ser la transformación nula. No es para nada difícil de ver eso. Se lo dejo ahí. Estudiando el kernel. Ya, listo. El kernel va a ser trivial, por lo tanto la función es inyectiva. Listo. ¿Cómo analizo la sobreyectividad? También es fácil porque los dos espacios son de la misma dimensión. Si los dos espacios son de la misma dimensión y tenemos una transformación inyectiva, tú puedes aplicar el teorema con el teorema de las dimensiones del kernel más la imagen. Eso te va a asegurar que la imagen va a ser el espacio completo. Entonces, con el teorema de las dimensiones de kernel más imagen, no sé si se entiende lo que quiero decir. Dimensiones de kernel más imagen. ¿Se acuerda de ese teorema? La dimensión del kernel más la dimensión de la imagen te da la dimensión del espacio de partida, que es la misma dimensión del espacio de llegada, porque ambos tienen la misma dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la función necesariamente va a ser sobreyectiva, ¿ah? Sin duda. Listo. Eso demuestra la biyectividad, pero le voy a mostrar la otra manera. La otra manera es explicitando la transformación inversa, que igual es importante que usted la vea. ¿Cuál sería la función inversa de esta cuestión? La función inversa es lo que hace el propósito al revés. Toma una matriz y la asocia a una transformación lineal. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Saben cómo se hace eso? Tengo una matriz. ¿Cómo esa matriz la explicito como transformación lineal? ¿Cómo se hace eso? Multiplicándola por un vector, ¿no? Sí, tal cual. Benjamín, no, eso no lo habíamos visto, pero bueno, eso es directamente desde el teorema de las dimensiones, sí. Ahora, el asunto es que esta cosa en particular no es un endomorfismo, ¿no? Porque le recuerdo, un endomorfismo era una transformación que va del mismo espacio en sí mismo, cosa que aquí no es así. Pero como los espacios son de la misma dimensión, claro, por ese teorema de las dimensiones va a salir al tiro. ¿M? Ya, entonces vuelvo acá. La función inversa, sí, efectivamente. La función inversa asocia una matriz con una transformación. ¿Cuál va a ser esa transformación? ¿Cómo se construye? Multiplicando. Solo eso. Multiplicando. Entonces, la función inversa, esta cuestión, a la menos uno. Entonces, ¿qué es esto? Es una función que toma una matriz y la envía en una transformación lineal. Entonces, ¿cómo se hace eso? Tú tomas una matriz A y la mandas ¿en qué cosa? En una transformación T. ¿Ya? ¿Cómo se define esa transformación T? Es una transformación que va de B en W, tomo un vector y lo envío ¿en qué? En A por W. Perdón, A por V. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Eso. Entonces, esta función que es súper importante, ahí tiene dos maneras ver para ver que la función es biyectiva. Ya. Ya. ¿Qué otra propiedad cumplirá esta cuestión? Cumple otra cosa más.
otra propiedad más. Cuando hablamos de... Voy a borrar todo, permiso. Si tienen alguna pregunta me dice. Hay otra propiedad más que para eso se remite a lo que estábamos viendo antes de los endomorfismos. ¿Por qué son importantes los endomorfismos? Ya, de acuerdo justamente a lo que me estaba hablando en el chat. Porque los endomorfismos tienen la gracia de que la composición está súper bien definida, po. Cuando le hablaba hace un tiempo atrás, hablábamos de las K-álgebras, por ejemplo, que era una estructura que además tiene asociada la composición. Tiene una tercera operación, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de los endomorfismos, también se puede hacer un estudio reinteresante, porque en el caso de los endomorfismos, como la transformación va del mismo espacio en sí mismo, tú puedes considerar la base de partida la misma base de llegada. Entonces, en el caso del endomorfismo, tú puedes concebir esto, la transformación que va de una base en sí misma base, ¿no? Tiene una base fija, la transformación va de B en B con B base fija. ¿Ya? Un endomorfismo. Estas matrices, cuando se anotan, cuando usted ve eso, la transformación asociada a la misma base en ambos casos, de partida y de llegada a la misma base, esto se anota así, esta es la anotación, se anota así. Simplemente se coloca una vez. ¿Ya? La matriz con un subíndice abajo, ¿no? Ya, esto es notación. Entonces, es particularmente interesante el caso de los endomorfismos. ¿Por qué? Porque primero podemos estudiar eso, que son matrices, transformaciones que van de la misma base en la misma base. Eso no es obligatorio hacerlo. Tú sabes que dentro de un espacio puedes tener más de una base. Entonces, igual puedes hacer la transformación como pasándote de una base a la otra. Pero en el caso de los endomorfismos, como había dicho, tú tienes además la composición, po, que es bien útil. Entonces, acá en este espacio de los endomorfismos, tú puedes tener una transformación T y una transformación U. Y te puedes preguntar, bueno, ¿cuál será la matriz asociada a la composición? Por ejemplo. ¿Sabe cómo se estudia esto? ¿A qué es igual esa cuestión de ahí? ¿Qué cree usted? ¿A qué será igual esto? A ver. Bueno, este es un teorema, ¿eh? Se lo voy a... Simplemente le voy a dar la fórmula. Entonces, cuando tenemos el caso del endomorfismo, repito, la matriz asociada a la composición se separa y se separa de esta forma, se separa como multiplicación. Hacer la matriz asociada a la transformación T, perdón, multiplicado por la otra matriz asociada. Eso es una cosa bien interesante porque la composición se transforma en multiplicación matricial. Esos dos fenómenos no es casualidad porque ya lo hemos estudiado varias veces cuando hablábamos justamente de la escala álgebra. El tema es que, claro, las transformaciones lineales con las matrices tienen mucho en común, mucho en común. Y esta es otra cosa en común, que es, y esto aparece muchas veces en el curso, va a aparecer caleta de veces, que es que la composición se transforma en multiplicación. ¿Mm? La composición de transformaciones es, en esencia, lo mismo que la multiplicación de dos matrices. Y acá está bueno que esto se vea reflejado aquí. Ya, esto que está escrito acá es un teorema que se demuestra. ¿Cómo se demuestra esto? Se demuestra tal cual como lo hemos estado viendo recién. Tú tienes que tomar la matriz asociada a la composición y vais a ver que cuando veáis así como las escalares en la combinación lineal, va a ser una multiplicación de dos matrices y van a ser precisamente esas dos matrices.
Se lo dejo como ejercicio ese teorema. Entonces es particularmente interesante el caso de los endomorfismos por esto. ¿Ya hay alguna pregunta, alguna otra duda, consulta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora, este teorema que se lo estoy dando en realidad es más general aún. Lo voy a borrar. El teorema en realidad, en general, en toda su generalidad es así. Tú tienes una transformación B que va, o sea, T que va de B en W, tienes una transformación U que va de un W a un Z. Mientras la composición esté bien definida, tú tienes aquí una base B, acá tienes una base B', y acá tienes una base, qué sé yo, B doble', etcétera. Entonces la composición, en este caso es U compuesto con T, en las bases B a B doble'. Este es el teorema en realidad, ¿ya? Se escribe así. La transformación, la U de B' en B doble' multiplicado por esta otra transformación. A ver, perdón, aquí es B'. Ahí sí. Ya, este es el teorema en general, ya, como la versión general. Lo que yo le mostré recién era como el teorema específico en el caso de los endomorfismos. Pero en realidad el teorema más general, en realidad es en cualquier lugar donde la composición esté bien definida, ¿ya? En cualquier parte, como en este caso de aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, ejercicio. Insisto, ¿cómo demuestra esto usted? Tomando la transformación compuesta, ¿cierto? Y viendo, es como replicar la demostración que hicimos antes para construir la matriz asociada y ver cuál va a ser la matriz asociada a la compuesta. Y va a ver que efectivamente los escalares van a ser una multiplicación. Ya es como, igual es bien engorroso porque van a aparecer muchos escalares y muchas cosas, pero bueno, ahí le doy el resultado final. Ya, y me preguntaron en el chat una pregunta que igual se le voy a hacer un comentario. Es bien distinto, tal como la composición no es conmutativa, la multiplicación matricial tampoco, ¿no es cierto? Es distinto si tú tienes esto a tienes esto. Entonces, en el caso de las matrices asociadas también, pues. Si tienes la matriz asociada por un lado y la matriz asociada por el otro, es al revés, pues, ¿no? Con la matriz, las matrices al multiplicarse no son conmutativas, entonces la composición tampoco, ¿no? Entonces, el orden sí que es importante. ¿Ya? Veamos un ejemplo, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Para verle una matriz asociada a alguna transformación concreta, porque bueno, hemos estado viendo pura teoría, veamos algún ejemplo en concreto. Por ejemplo, con esto vamos a terminar mirando algunos ejemplitos para hacerlo más ameno. Por ejemplo, la derivada, pues, veamos la derivada, por ejemplo. La derivada era una transformación que, qué sé yo, vamos a mirarla en los polinomios de grado menor o igual a 4, por ejemplo. Pensemos en esto. La derivada, de hecho, es un endomorfismo. Lo podemos estudiar como si fuese un endomorfismo. Estoy fijando el espacio de partida y el de llegada como el mismo. Tú sabes que la derivada es una transformación que en realidad está definida en un espacio de funciones de clase C1, por ejemplo, ¿no? Las funciones derivables, que es un espacio re grande,
También lo definimos un poco más chico, las derivadas de los polinomios, pero ahora estoy haciendo un caso más específico todavía, que es cuando los polinomios tienen grado a lo más 4. ¿Ya? Esta cuestión efectivamente es un endomorfismo. ¿Mm? Ya. Quiero que me calcule la matriz asociada a la derivada en la base canónica. ¿Ya? Un ejemplo bien sencillo. ¿Cómo será la derivada, la matriz asociada en la base canónica? La matriz asociada a la derivada en la base canónica. ¿Cómo se hace eso? ¿Están claros cómo se hace eso, no? ¿O no está claro? ¿Qué hay que hacer? Para construir la matriz asociada y tenerla explícita, lo que tú tienes que hacer es evaluar la derivada en cada uno de los elementos de la base canónica y ver cuáles son las coordenadas en la misma base canónica, porque acá en este caso la matriz, la base de partida y llegada es la misma. Se lo estoy preguntando de esa manera. La base de partida y llegada es la misma. Entonces, esta matriz, que va a ser una matriz de cuánto por cuánto, vamos a verlo, se construye como por columnas, ¿no? Se construye por columnas, donde la primera columna, ¿qué es la primera columna? Son las coordenadas del primer elemento de la base canónica, que es el 1. La segunda columna son las coordenadas del segundo vector de la base canónica, que es x. La tercera columna es con el tercer vector de la base canónica, que es x cuadrado. Y así, hasta completar toda la base canónica. Como estos son los polinomios de grado a lo más 4, tenemos que llegar hasta el x elevado a 4. Tienes que calcular las coordenadas a todo eso, y eso te va a dar una matriz de ¿cuánto? De 5 por 5. ¿Sí? Bueno, ahí está bien explícita cuál es la base canónica. Pues la base canónica 1, x cuadrado, x cubo, x elevado a 4, ¿no es cierto? Esa es la base canónica de los polinomios. Vamos a ponerlo aquí por si acaso. Ya, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Calcularle las coordenadas a todo eso que está ahí. Y construir esa matriz de 5 por 5. ¿Cuánto da? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto da la primera columna? Vamos completándolo de a poco. ¿Cuánto da la primera columna? Es 1, 0, 0, 0, 0. Espera que estoy dejando la escoba. Ya, primera columna, perdón, de nuevo. 1, 0, 0, 0, 0. Yo creo que son puros ceros. Ah, ¿cómo? No, Yo, ¿cómo yo por creo, qué? yo creo que son puros ceros, no sé qué piensa el resto. ¿Cuál es la primera columna? A ver, no, la primera, estoy pensando columna, no fila, columna. Ya igual. ¿Cuánto da la primera columna? Son puros ceros, po. ¿Por qué son puros ceros? Porque la derivada de 1, ¿cuánto es la derivada de 1? La derivada de 1 es 0, porque la derivada de una constante es 0. Entonces, el 0, ¿cuáles son las coordenadas del 0 en la base canónica? Los escalares son todos ceros, po, ¿cachai? Entonces, la primera columna de esta cuestión son puros ceros. ¿Sí o no? ¿Se entendió eso? Sí, 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 verdad. Ya.
Perfecto. Segunda columna, ¿qué tienes que hacer? Derivar la x. La derivada de x es 1. Ese 1 tú lo escribes en la combinación lineal de la base canónica. Entonces, ¿cómo se escribe 1 en la base canónica? Se escribe así, 1, 0, 0, 0, 0, ¿no es cierto? Y así con cada uno de estos. Continúo, la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces tú tomas el 2x y lo escribes en la base canónica. Y el 2x, sus coordenadas van a ser así. 0, 2, 0, 0, 0. ¿Me vas siguiendo? Hasta el x Sí. cubo y el x elevado a 4. Esto va a ser así. 0, 0, 3, 0, 0. Y continúo 0, 0, 0, 4, 0. Eso. ¿Se entendió? No, no es en la diagonal. No es en la diagonal. De hecho, es como una diagonal arribita. De hecho, esta es la respuesta, ¿vale? Es así. Y la diagonal es nula, como puedes ver. ¿Se entiende, no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Fíjese que esto igual es bien interesante porque lo que estamos viendo es que la matriz asociada a la derivada es una matriz bien extraña, o sea, una matriz que tiene casi puros ceros y como que la diagonal de arriba tiene 1, 2, 3, 4. Eso es como todo nomás, ¿no? Es una matriz bien peculiar. Y como que en particular tú puedes observar al tiro que esta matriz no se puede invertir, ¿no es cierto? Es como una observación inmediata, porque tienes una fila y una matriz, una columna nula, así. Por lo tanto no se puede invertir. Eso también es una observación bien, bien peculiar. O sea, la matriz asociada es así, y es una matriz como bien especial. Se lo quiero dejar ahí como una observación nomás. Es una matriz bien especial. Ya, ¿alguna última pregunta? Porque ya estamos en la hora. ¿Algo último que me quiera preguntar? ¿Se entendió todo? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya, pues estamos listos. Nos vemos mañana. Ahora sí que nos vemos mañana. A la hora. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Sí, profe. Chao, Chao, profe. Profe, gracias. chao, chao. Chao, profe.